Entonces, entre las cosas dice cabalmente, lea el problema cuidadosamente. Cuidadosamente quiere decir, según yo, que usted se va a concentrar en lo que va a leer, porque a veces uno lee algo, pero está pensando en otros lados. Digamos, usted con su moto, ¿y será que va a conseguir el repuesto? ¿Será cuánto me va a costar? Y que mientras usted esté así, le va a costar mucho armar un problema, ¿no? Luego dice, lea de nuevo el problema, identifique una cantidad desconocida que se necesite hallar. Siempre hay que ir a la pregunta, porque la pregunta es donde nos van a preguntar algo, y ese algo va a ser normalmente la variable. Aquí tal vez no es tan cierto al 100%, pero sí ayuda bastante esa sugerencia. Si es posible, trace un diagrama, eso sí nos va a ayudar mucho. Así una variable, digamos, x igual, nosotros normalmente asignamos, digamos, P de población, volumen y cosas así, un poquito diferentes que las de este nivel, pero que represente la cantidad desconocida. Y algo que es muy importante es escribir la definición de esta variable en una hoja. Si usted, por ejemplo, va a ver presiones, entonces P sea P, dos puntos, la presión atmosférica, la presión lo que sea, ¿no? O T, la temperatura inicial, o T, la temperatura final, y así dependiendo del problema que estemos resolviendo. Pero tiene que haber una variable que le indiquemos qué exactamente sea. Luego dice, si es posible, sí es posible, yo le digo a mis alumnos que no, siempre es posible. Siempre es posible representar cualquier otra cantidad que haya en el problema en términos de X, porque si no hay otra cantidad, no va a haber ecuación, ¿verdad? Y luego dice, escribe una ecuación que exprese con precisión la relación descrita en el problema. 7, este es increíble, resuelva la ecuación, dice. Mis alumnos de Mate 2, donde fallan es aquí, porque les queda una ecuación de segundo grado y no la pueden resolver. Ni pa' bien la gran nada, usted tanto pensar y tanto hacer, y aquí va a pasar lo mismo, nos va a quedar, como estamos en modelado de ecuaciones lineales, el resultado va a ser una ecuación lineal, diferencial lineal. Después vamos a hacer otro tipo, entonces ya va a ser otro tipo de ecuación y ya es fácil realmente. Y de ahí pues resolverla, pero ya resolverla se supone, por eso es el examen, ¿no? Para ver qué tanto aprendió de la primera parte. Aunque le fuera mal, mi consejo es que siga e insista, porque uno ya vio que se recuperó en álgebra lineal. Lo mismo puede ser en ecuaciones diferenciales. Es cuestión de, a veces por cuestión de tiempo, porque uno no le pone mucha atención y le da todos los días, sino por otras ocupaciones deja a un lado los cursos, ¿no? Porque así es, o sea, uno siempre va a hacer lo que más le necesita hacer, ¿no? Bien, entonces, luego dice, compruebe que su respuesta es donde yo no lo aconsejo, porque a veces cuando uno comprueba no le sale, o sea, le pasó, no le sale y fue la grande ala, y empieza a borrar y empiezan los nervios y se le va a armar la de San Quintín. Yo soy de la opinión que a veces no importa que un problema no esté bueno, y yo les pongo notas, les pongo buenas notas, si el procedimiento está bien hecho, si el procedimiento y la idea está buena, aunque a veces no lleguen a la respuesta, para mí sí, claro, no va a sacar 100 pues, pero tampoco va a perder. En ingeniería es diferente. En ingeniería usted no llega a la respuesta, se lo llevó el río, usted se lo comieron. Entonces ya con estas ideas podemos entrar a nuestro problema. Esa le va a quedar ahí por si quiere consultarlo y le puede servir para sus alumnos. Veamos entonces de una vez un ejemplo. ¿Por qué un ejemplo? Porque no hay otra forma de explicar esto. No hay otra forma. Lo que sí es que ahora sí podríamos regresar al capítulo 1 y ver todas las cosas que él nos hablaba de cómo se llama, de la población, de cómo se llama, de la transferencia de calor, y hay un montonón del pH, de las reacciones químicas, de volumen, todo lo que habla en el capítulo 1, ahorita sí es el momento para regresar ahí. Pero vamos a regresar ahí para entender cosas que no son de nuestro dominio. Por ejemplo, si una materia es radiactiva, yo no sé qué es eso. Bueno, sí sé qué es, pues, pero cómo plantear una ecuación diferencial a ese respecto. Entonces ahí hay que ir a revisar la teoría. No es muy grande, yo le voy a enseñar cómo lo hice yo y cómo lo aprendió. Veamos entonces el problema. Dice, inicialmente, habían 100 miligramos
había 100 miligramos de una, puede ser substancia o sustancia, es lo mismo. Yo uso más substancia. Cabal, radiactiva. Coma, después de 6 horas disminuyó 3%, no al 3%, disminuyó solo el 3%. Punto. Sí, la razón, si la razón de decaimiento en cualquier momento es proporcional a la cantidad de la sustancia presente al tiempo t. Pregunta 1. Determine la cantidad que queda después de 24 horas. Dos, calcule la vida media. Bueno, sigamos lo que nos dice el libro que le está, es de SIL, por cierto, es de SIL también. Y dice, inicialmente había 100 miligramos. Eso quiere decir que a T igual a 0, la masa es de 100 miligramos. Podemos comenzar a resolverlo entonces. Inicialmente había 100 miligramos de una sustancia. Quiere decir que para T igual a 0, pero tal vez primero teníamos que definir quién es la sustancia o la masa de la sustancia. Primero tal vez sería conveniente poner X de T, la variable X, solo que ahora va a depender del tiempo. Digamos que la definimos como la cantidad de la sustancia en miligramos presente al tiempo t. Ahora, ¿qué es la razón de decaimiento? La razón no es más que el cociente de dos números.
Y como es prácticamente una razón de decaimiento, es una velocidad, en pocas palabras. ¿Por qué una velocidad? O si no quiere como una velocidad, va a ser el cambio de algo con respecto al tiempo. ¿Estamos? Entonces, la razón de decaimiento podría ser igual a la derivada de x de t con respecto al tiempo, ¿verdad? Esa sería la razón de decaimiento. Pero la clave del problema dice, si la razón de decaimiento en cualquier momento es proporcional a la cantidad de la sustancia, entonces podríamos armar esta ecuación. La razón de decaimiento es proporcional a la cantidad de sustancia que hay en el tiempo t. El símbolo este es de proporcionalidad. Todos los problemas que podamos plantear en este capítulo completo, siempre vamos a usar este símbolo para proporcionalidad. ¿Por qué? Porque entonces ahora sí podemos armar una ecuación que diga que la razón o la derivada de x de t con respecto al tiempo va a ser igual a una constante k por x de t. Este es un truco que siempre lo vamos a hacer. Para que una proporcionalidad se convierta en igualdad, tenemos que afectar por una constante k. Pero esa k puede ser mayor que 1, como puede estar entre 0 y 1. No sabemos cómo va a ser. Pero ahí básicamente lo que ya tenemos armado es la ecuación diferencial, que normalmente le ponemos nosotros como ecuación número 1. Ahora ponemos que está sujeta a. O sea que siempre estos problemas va a ser una ecuación diferencial con problemas de valores iniciales. Siempre. Entonces, ahora sí podemos decir lo que dijimos hace un buen rato, que x para el t igual a 0, o sea, el tiempo inicial, eran 100 miligramos. Aquí lo que dice es que para t igual a 0, la cantidad de la sustancia van a ser 100 miligramos. También nos dicen que x de 6, cuando han pasado 6 horas, es igual a 100, que lo que tenía inicial, menos el 3% de propiamente 100. ¿Se entiende esa formulita? Porque tenemos 100 al inicio y dice que bajó, disminuyó el 3%, entonces le quitamos a 100, le vamos a quitar el 3% de 100. Claro que eso en números sería x de 6, sería igual a 100, menos el 3% de 100 sería 0.03. Pero eso multiplicado por 100. Lo que hice fue simplemente convertí el 3% como 3 dividido dentro de 100, que es exactamente 0.03. O sea, aquí hay que tener cuidado porque aquí está hablando del 100%. Pero ese 100 no tiene nada que ver con este de acá. Por coincidencia, estos de acá son 100 miligramos. ¿Ok? Eso quiere decir que si aquí hubieran sido 90, los que hay en la sustancia hubiera sido 90 menos 3% de 90. Y para poder encontrar 3% de 90 multiplicaríamos 0.03 por 90. En cambio aquí vamos a multiplicar 0.03 por 100, que en números finales o semifinales nos va a quedar x de 6 es 100 menos 3. Por lo tanto, x a las 6 horas son 97 miligramos. Y aquí es donde uno debe entender lo que es la radiactividad, aunque uno no conozca toda la parte química, ¿no? Que si una masa es radiactiva, va a ir disminuyendo de masa, porque se va a ir destruyendo o consumiendo ella misma. Esa es la característica. El problema es que
Por ejemplo, ¿cómo se llama? Donde estalló una planta nuclear, Chernobyl. Ahí van a pasar muchos años para que se termine la radioactividad. Ahí lo vamos a ver nosotros con fórmulas. Porque, ¿cómo se llama? Porque no todos tienen esa característica que el 3% en 6 horas. Eso es demasiado rápido. La radioactividad, ese es el problema, que se tarda mucho tiempo para deshacerse, o sea, que ya no exista. ¿Ok? Entonces, esto para nosotros sería nuestro problema de ecuaciones diferenciales. Está un poquito larga el sujeto A, pero es porque, ¿cómo se llama? Tuve que hacer operaciones, ¿no? Pero aquí pude haber puesto solo x de 0 a 100 y x de 6 igual a 97. Pero como siempre hay que dejar el proceso, entonces es bueno que usted lo deje y lo haga como lo hice en este momento yo. Entonces, vamos a resolver la ecuación 1. ¿Y qué tipo de ecuación 1? O sea, ¿qué sistema nos ayudaría para resolver la ecuación 1? Podríamos hacerlo de dos formas. Eso es lo bonito ahorita. Puede ser por variables separables, pero también puede ser lineal. Porque pasamos a restar, nos queda menos k por x de t e igual a 0. Ya tenemos p de x y no necesitamos más porque la y característica va a ser la solución de la ecuación. Y como solo es una ecuación, lo vamos a complementar con los valores que nos dieron. X de 0 a 100 y x de 6 igual a 97. Y ya, eso es todo. Prácticamente está planteado nuestro problema y lo podemos resolver. Pero como usted vio que era de variables separables, así lo voy a hacer. Entonces planteo que la derivada de x de t con respecto a t va a ser igual a k veces x de t. A veces uno por comodidad elimina el x de t, ¿ah? Y deja solo x, sobreentendiendo que la x depende de t. Entonces, tendríamos que pasar multiplicando el dt y nos quedaría que el diferencial de x de t es kx de t por dt. Entonces, necesitaríamos ahora dividir dentro de x de t porque está en el lado que no le corresponde. Entonces nos quedaría el diferencial de x de t dividido dentro de x de t va a ser igual a k por dt. Y en ese momento ya podemos integrar ambos lados. Nos quedaría la integral de dx dt sobre x dt igual a la integral de k por dt. Pero acá se supone que es una constante, es la constante de proporcionalidad. Entonces, en el lado izquierdo nos va a quedar el logaritmo natural de x de t. Va a ser acá por la integral de dt. Por lo tanto, el logaritmo natural de x de t, técnica de integración, ¿correcto? K por t más una constante c. Por lo tanto, podríamos despejar x de t como e a la kt más c. Podemos, si quiere le ponemos esta C1 porque la va a convertir en C. Y entonces puedo poner que x de t es igual a e a la kt por e a la C1. Y esa C1, mi ambición o mi objetivo es hacerla simplemente como C. Hay que tener más cosas más simples. Eso quiere decir que x de t va a ser igual a C por e a la kt. Pero eso es x de t, está bien. Ahora aplicamos las condiciones. Las condiciones que tenemos es que para x de 0 era igual a 100 miligramos. ¿Cierto o no? Aprovechemos esa información. Entonces, para t igual a 0,
X de 0 es igual a 100 miligramos, por lo tanto nos va a quedar que 100 miligramos va a ser igual a la constante por E a la K por T, que sería 0. Pero este nos quedaría como resultado final 1. Y por lo tanto concluimos que 100 miligramos es igual a la constante. Con eso ya averiguamos la constante, pero como usted puede observar, nos hace falta también cuánto vale K. Entonces para eso vamos a usar para T igual a 6. ¿Qué fue el otro dato? Sabemos entonces que X de 6, según lo que nosotros calculamos, era 97 miligramos, ¿correcto? Entonces, evaluando en la ecuación de X, tendríamos que X de 6, que es igual a 97 miligramos, va a ser igual a la constante, que son 100 miligramos, por E a la K por 6. Entonces nos van a quedar 97 sobre 100 es igual a E a la 6K. Aquí tenemos una ecuación exponencial, la cual para resolverla basta con encontrar logaritmos en ambos lados. Entonces nos quedaría el logaritmo natural, por ejemplo, de entre 97 y 100 va a ser igual a 6K por el logaritmo natural de E. Pero la idea es esa, que este logaritmo va a valer 1. Entonces resulta que el logaritmo natural de 97 sobre 100 va a ser igual a 6 veces K. Como siempre, bueno, despejemos K. Nos quedaría que 1/6 del logaritmo de 97 sobre 100 es igual a K. Aquí no sé dónde sea prudente dejar, pero creo que con ese valor de K es suficiente. Entonces podemos armar X de T. Sustituyendo en X de T las constantes, nos quedaría, recordemos que el X de T estaba acá. Este no lo podemos perder de vista. Con C igual a 100 y ahora K igual a 1/6 del logaritmo natural de 97 sobre 100. Entonces nos quedaría que X de T es 100, pero no con ese color. Lo vamos a seguir poniendo con negro. Por E a la 1/6 del logaritmo natural de 97 sobre 100. Pero eso está multiplicado por T. Ahí puse un punto fuerte porque T está afuera. No lo va a meter dentro del logaritmo porque si no ya se le armó la de San Quintín, va a tener otros resultados probablemente muy malos. Y ahí ya quedó formulada para cualquier tiempo. Ahí está dada para cualquier tiempo. Entonces, la primera pregunta decía, vamos a enmarcarla, se mira bonita enmarcada. Claro, aquí puede hacer algún movimiento que usted quiera. Por ejemplo, el 1/6 lo puede poner adentro del logaritmo natural, ¿sí? Y entonces, si lo pone adentro del logaritmo natural, le quedaría 97 sobre 100 a la 1/6. Pero como tiene el logaritmo natural, se trenan los logaritmos y le quedaría 97 sobre 100 a la 1/6. No sé si... no, porque está multiplicado por T. No se podría. O sea, el logaritmo no está agarrando el T. Lo que decía hace un ratito, por eso fue que puse el punto fuerte para que entendiéramos que, o por lo menos yo que ya me estaba equivocando. Pero sí podemos hacer alguna simplificación. Voy a ver si la necesito lo hago y si no, no. Yo por el momento lo voy a dejar ahí. Pero también lo puedo escribir si usted gusta, podemos hacer esta. Pero estas son simplificaciones matemáticas. X de T va a ser igual a 100 por E al logaritmo natural de 97 sobre 100. Como dije, a la 1/6. Esto está bien, pero como está multiplicado por T, vamos a hacer este truco.
todo elevado a la t. Porque si yo tengo una base elevado a un exponente y ese a otro exponente, nos queda en multiplicación, ¿cierto? No. Y ahora sí puedo cancelar el logaritmo y podría poner que x de t es 100 por 97 sobre 100 a la 1/6 y todo eso elevado, ay, jolana, elevado a la t. De aquí multiplicamos otra vez en todo caso los logaritmos, ¿no? Pero no importa cuál de las dos use, va a depender mucho de lo que quiera responder en este momento. Cualquiera de las dos está bien la ecuación para mí, porque las dos están bien trabajadas. Entonces, en la primera pregunta del problema decía hallar. Recordemos a ver cuál era la primera pregunta. Dice, determine la cantidad que queda después de 24 horas. Entonces, en la primera pregunta la vamos a contestar cuando t es igual a 24. X de 24, ¿cuánto vale? Es lo que nos están preguntando. Entonces, X de 24 va a valer, no sé en dónde la quiere probar. Yo la probaría la segunda está más trabajable, ¿verdad? Hagámoslo. Entonces nos quedaría X de 24 va a ser igual a 100, paréntesis, 97 sobre 100, elevado a la 1/6, pero eso está elevado a la 24. Y aquí 1/6 a la 24 sería 4, ¿no? Eso ya nos hace todo más fácil. Por lo tanto, X de 24 va a ser igual a 100 por 97 sobre 100. Y ahora nos queda simplemente elevado a la cuarta. Ahí ya puede hacer simplificaciones, pero el número aproximado, si lo hace con su calculadora, por favor. A mí eso me dio, lo puede confirmar usted con su calculadora, por favor. Sí, va, aproximado, ¿no? Ajá. Esa sería entonces nuestra primera respuesta. Fíjese que apenas se han perdido 11.5 miligramos en, ¿cómo se llama?, en un día. Pero le vuelvo a decir, eso está muy sacado de la manga, porque la radioactividad no funciona así, o por lo menos con esos índices. Pero la idea del problema son dos cosas. Primero, aprender a plantear un problema de ecuaciones diferenciales. Luego, pues con los conocimientos que hemos adquirido, tenemos la habilidad de resolverla. Y la tercera cosa por la que yo la puse es por la segunda pregunta, que habla de vida media. Entonces muchos, es cierto que la vida media es un tiempo, pero básicamente es el tiempo que tarda en tener la mitad de la masa inicial. Porque muchos piensan que es algo del tiempo en sí, sí tiene que ver con el tiempo, pero el parámetro fundamental es la masa. Volumen de vida media también se podría considerar como la mitad del volumen. Y así todo lo que diga vida media, en este caso este concepto va más para ellos, para este tipo de problema, porque así es como funcionan, como se va degradando y se va deshaciendo. Entonces, ¿cuál es la vida media? No es tiempo medio de qué, no, sino que es cuando la masa se reduce a la mitad
de la inicial, entonces ese tiempo es el que se conoce como la vida media. Entonces para nosotros va a ser muy fácil. Vamos a decir cuánto vale t cuando x de t es igual a cuánto. A 50. Igualamos y ya, tranquilos, ¿no? Entonces diríamos que 50 miligramos va a ser a la ecuación de x de t, que la habíamos dejado ya de final como 100, paréntesis, 97 sobre 100, para no usar los logaritmos, elevado a la 1/6 y eso elevado a la t. Entonces, el primero que posiblemente nos esté complicando ahí en esa ecuación es el 50 y el 100. Por lo tanto, si dimos centro de 100, me va a quedar 0.5 es igual a 97 sobre 100 elevado a la 1/6 y eso a la vez elevado a la t. Otra vez. Como se parece el 6 con la t, usted va a meter el 6. Pero 97 sobre 100 podemos ponerlo como 0.97. Y el exponente podemos poner t partido 6. Porque se multiplican. Entonces t por 1/6 es igual a t partido 6. Y ahí ya tenemos muchas posibilidades de resolver esa una ecuación, porque esa es una ecuación de exponentes. De la manera más fácil, según yo, es encontrar el logaritmo natural en ambos lados. Lo voy a hacer por pasos mejor. Sería el logaritmo natural. También puede usar el logaritmo base 10 de 0.97 elevado a la t sobre 6. Voy a dejar indicado algunas cosas como el logaritmo natural, todavía no lo voy a encontrar, de 0.5, pero aquí si me queda t a la 6, el exponente baja del logaritmo natural de 0.97. Si multiplicamos por 6 veces el logaritmo natural de 0.5 es igual a t por el logaritmo natural de 0.97. Dividimos entre el logaritmo natural de 0.97 y obtendríamos que 6 veces el logaritmo natural de 0.5 dividido dentro del logaritmo natural de 0.97 va a ser igual a t. Ya solo sería hacer esos cálculos y yo los hice y sería bueno que usted los hiciera y a mí me dio aproximadamente 136.54 horas. Para mí esas son muy pocas horas para una cuestión radiactiva, porque yo sé que la radiactividad dura un montonón de años. Ese hubiera sido el problema de ayer. Pero todavía tenemos 15 LEN, vamos a ver si nos da tiempo para hacer el segundo. Y si no, lo empezamos y miramos si lo podemos meter entre parte del siguiente tema, que al fin y al cabo también es de lo mismo, ¿no? Entonces, podríamos ampliar un poquito, porque el otro también tengo 2 días. Entonces podemos compensar ahí para ponernos al día. Este segundo problema es un poco más largo, pero es bastante instructivo también. Espero que el primero lo haya sido. Dice un termómetro que indica 70 grados Fahrenheit. Este es un problema para nosotros porque los libros no son de habla hispana, entonces normalmente usan los conceptos ingleses, ¿no? Y los Fahrenheit para los ingleses, para nosotros no. Nosotros es centígrados, pero no importa. Un termómetro que indica 70 grados Fahrenheit se coloca en un horno. Precalentado
a una temperatura constante. No dice cuánto, pero está precalentado. En una temperatura constante, punto, a través de una ventana de vidrio en la puerta del horno usted registra que el termómetro lee que el termómetro lee 110 grados Fahrenheit después de medio minuto. Y 145 grados Fahrenheit después de un minuto. La pregunta, ¿cuál es la temperatura del horno? Entonces aquí sí hay una teoría que yo normalmente se la daría a la hora de un examen. Por ejemplo, yo le diría que Tm es la temperatura del horno precalentado. O usted también la podría deducir. Ahí le voy a decir qué le daría yo. Temperatura del horno precalentado, que es constante. ¿Se entiende el problema? Sí, que va aumentando la misma cantidad. Sí, pero lo que va aumentando es la temperatura del termómetro, no del horno. El horno se deja constante a cómo se llama la temperatura que esté, que no sabemos a cuánto está. Lo que pasa es que cuando yo agarro el termómetro y me dice que está a 70 grados Fahrenheit, esa es la temperatura del ambiente. Porque yo tengo un termómetro y me está marcando 70 grados Fahrenheit. 70 grados Fahrenheit es como 20 y pico grados centígrados, es pura temperatura ambiente. Lo que pasa es que 70 grados Fahrenheit uno lo mira como muy alto, pero habría que hacer la conversión, pero creo que debe andar como el orden de 20, 25, 30. Sí, por ahí debe estar, no sé exactamente, podríamos hacer la conversión, pero ese no es el punto, sino el punto es de que cuando me dice que yo llevo mi termómetro a 70 grados Fahrenheit y que lo va a meter en el horno, no puedo confundir que la temperatura del horno es 70 grados Fahrenheit, primero. Y segundo, el horno no va a cambiar su temperatura. Eso lo dice ahí arriba. O sea, el horno se va a mantener a esa temperatura. Dice un horno precalentado. O sea, lo calentaron y lo llevaron, digamos, a 300 grados Fahrenheit. ¿Estamos? Y ahí se va a mantener. Eso es lo que hay que entender del problema. Entonces, TDT, esto lo definiría usted. TDT no es más que la temperatura marcada por el termómetro.
en un instante T. Por supuesto, si T es igual a 0, no, si T es igual a 0, el tiempo 0, ¿cuánto marcaría? No. Dice, T de T, la temperatura marcada por el termómetro en un instante T. 70 grados Fahrenheit, eso es correcto. Eso es todo lo que hay que entender. Ahora, yo sí le daría esto, que lo voy a escribir en este momento. Que la razón de cambio de la temperatura con respecto al tiempo, se lo haría con palabras, es proporcional a la diferencia de las temperaturas. Esto lo inventó yo creo que fue Newton, no me acuerdo quién fue, pero eso lo inventó alguien que llegó a demostrar que la razón de cambio de la temperatura, en este caso del termómetro, va a ser a la temperatura del termómetro menos Tm. Por supuesto que Tm tiene que ser más grande de que Tt, porque si no, entonces no funcionaría. Entonces ya se le da eso, entonces te empieza a plantear su ecuación, solución. Y en base a la última diríamos entonces que la derivada o la razón de cambio en el termómetro en la unidad de tiempo va a ser igual a una constante K que multiplica a T de T menos T de M. A ese le podemos llamar ecuación 1, que es nuestra ecuación diferencial. Y ahora ponemos nuestras condiciones. Por ejemplo, T a 0 minutos es igual a 70 grados Fahrenheit. Luego nos dan T a medio minuto y nos dieron que era 110 grados Fahrenheit. Y el último era T a 1 minuto. Vea cómo vamos mostrando nuestras condiciones. Este creo que está a 145 grados Fahrenheit. Y otra vez esta ecuación es de variables separables, por lo tanto diríamos que el diferencial de T de T va a ser igual a K por T de T menos Tm por dt. Dividimos el T de T, nos va a quedar entonces que el diferencial de T de T dividido entre T de T menos T de M va a ser igual a K por dt. Ya separamos las variables, me quedan 5 minutos, voy a ver en cuánto avanzo ahí. Me va a quedar que la integral del diferencial de T de T sobre T de T menos Tm. No olvide que Tm es constante. Eso va a ser igual a la integral de K por dt. Por supuesto que la integral del lado derecho va a ser muy simple, pero también la de la izquierda. Si lo hacemos imaginariamente, decimos si u es esto, el diferencial de u es de t, en t, ¿cierto o no? Entonces, ¿qué es lo que tengo? De u partido u, ¿sí o no? ¿O se pierde ahí? ¿Sí? Ok, entonces nos va a quedar el logaritmo natural de t de t menos tm va a ser igual a K por T más una constante C. Por lo tanto, T de T menos Tm va a ser igual a E a la KT. Aquí vamos a hacer el mismo truco de ponerle más C1 porque se mira más bonita la C. Y T de T menos Tm es igual a C por E a la KT. Transformando el E a la C1 por el tiempo, ¿no? Y ahí ya podemos incluso despejar T de T. Va a ser igual a Tm más una constante por E a la KT. Esa va a ser entonces nuestra ecuación. Aquí lo voy a dejar yo.
Tal vez usted hace el favor de terminar, si le da tiempo, encontrar las constantes. Simplemente a esa ecuación le aplicamos lo que está sujeta a la ecuación diferencial, que era t de 0, t de 1 medio y t de 1. Básicamente se resuelve muy similar al anterior, ¿verdad? Solo Casi todas van a ser iguales porque son lineales. lo que va cambiando es el planteamiento. Sí, le vamos a entender cuando uno le dice, ¿va? ¿Cómo está la razón de cambio? Entonces yo normalmente le doy esta razón de cambio, le digo que la razón de cambio, en el problema le agregaría que la razón de cambio es proporcional a la diferencia entre la temperatura del tiempo menos Tm. Y ahí usted ya arma su ecuación y se fue. ¿Va? Pero esta es una ley que tiene que ver con ¿cómo se llama? Con la termodinámica. Entonces, pero uno no sabe la ley de la termodinámica, pues tal vez la debiera de saber, ¿va usted? Pero normalmente no la sabe uno. Entonces, por eso es necesario que el alumno busque donde dice la razón de cambio de la temperatura es proporcional a la diferencia entre la temperatura y la temperatura ambiente, o TM, no sé cómo lo pueden enunciar. Bien, vamos a dejarlo aquí más que por el tiempo.